Iniciamos con el tema de la NIF 13, medición del valor razonable. Esta norma tiene como objetivo definir, establecer y requerir información que se revelará al momento de medir el valor razonable. El valor razonable es establecido por un mercado observable o no observable y no por la entidad. Es aplicable tanto para activos y pasivos. Al momento de definir el valor razonable es importante que los datos sean observables. Al no ser observables, la entidad aplicará otro método de valorización siempre y cuando maximice todos aquellos datos de entrada que sean observables y que se minimice todos los datos de entrada que no sean observables en una transacción ordenada. Tiene como alcance que dice que será aplicado cuando otra NIF lo requiera o permita mediciones razonables, excepto cuando la NIF ya cuenta con un método de medición. Esto se refiere prácticamente si existe un método que es similar al valor razonable, por ejemplo, el valor neto de realización, que esto lo establece en la NIC 2 de inventarios, ahí está el proceso, por eso esto se exceptúa. También las transacciones por arrendamiento, que están en la NIF 16, y por los activos del plan, que se encuentran en la NIF 2. Así también todas aquellas transacciones con acciones que se encuentran ya en la NIF ya establecida. Gracias. Queda con la palabra el siguiente compañero. NIF 13, medición. Dentro de la definición del valor razonable que nos indica la NIF 13, es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Al medir el valor razonable que nos indica la NIF del activo pasivo, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al poder fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de medición. La NIF también nos habla que el activo o pasivo medido al valor razonable puede ser uno de los siguientes. Puede ser un activo o pasivo considerado de forma independiente. Un ejemplo puede ser un instrumento financiero o un activo no financiero. O puede ser un grupo de activos de pasivos o un grupo de activos y pasivos, por ejemplo, una entidad generadora de efectivo o un negocio. Si el activo pasivo es considerado de forma independiente, un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos, a efectos de su reconocimiento e información a revelar, dependerá de su unidad de cuenta. La unidad de cuentas de un activo o pasivo se puede determinar de acuerdo con la NIF que requiera o pueda permitir la medición a valor razonable, excepto por lo previsto en esta NIF. Medir la transacción. Una medición o valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes del mercado para poder vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de medición en condiciones del mercado presente. Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar a número 1 en el mercado principal del activo o pasivo, o número 2 en ausencia de un mercado principal en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. La entidad no necesitará llevar a cabo una búsqueda
de todos los mercados posibles para poder identificar el mercado principal, o en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso, pero tendrá en cuenta toda la información que esté razonablemente disponible. Si existe un mercado principal en el activo o pasivo, la medición del valor razonable representará el precio en el mercado si este precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. Participantes del mercado. La norma nos indica que una entidad va a medir el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico. También en la norma nos indica que para desarrollar esos supuestos, la entidad no va a necesitar identificar a los participantes del mercado específico, sino que la entidad va a identificar las características que distinguen generalmente a los participantes del mercado, considerando factores específicos para todos los elementos que se mencionan a continuación. En este caso sería un activo o un pasivo, el mercado principal o más conocido o también conocido como el más ventajoso para un activo o un pasivo, y que los participantes del mercado con los que la entidad realizaría una transacción en ese mercado. En el caso de precio, en el valor razonable va a ser lo que se va a recibir por la venta de un activo o lo que se va a pagar por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal. Esto va a ser en la fecha de la medición en condiciones del mercado presente, que es decir, un precio de salida, independientemente de que si este precio es observable directamente o es estimado utilizando otra técnica de valoración. El precio del mercado principal utilizado para medir el valor razonable del activo pasivo no se va a ajustar por los costos de transacción. En este caso, los costos de transacción se van a contabilizar de acuerdo a otras NIF. Los costos de transacción no son una característica de un activo o un pasivo, sino que son específicos de una transacción y se van a diferir dependiendo de la forma en la que una entidad va a realizar una transacción con el activo o el pasivo. Y los costos de transacción no incluyen los costos de transporte. Para la aplicación de activos no financieros, específicamente en el máximo y mejor uso de los activos no financieros, la medición del valor razonable de un activo no financiero se tendrá que tener en cuenta la capacidad del participante del mercado para poder generar los beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta de este a otros participantes del mercado que van a utilizar el activo en su máximo y mejor uso. Esto se va a determinar a partir de la perspectiva de los participantes del mercado, incluso si la entidad pretende un uso distinto. Y para proteger su disposición competitiva o por otras razones, una entidad puede pretender no utilizar la forma activa de un activo no financiero adquirido o pretender no utilizar el activo de acuerdo con su máximo y mejor uso. En el caso de la premisa de valoración para activos no financieros, el máximo y mejor uso de un activo no financiero establece que la premisa de valoración utilizada para medir el valor razonable es de la siguiente manera: que se puede proporcionar el valor máximo para los participantes del mercado mediante su utilización en combinación con otros activos como un grupo, o que se puede proporcionar aisladamente el valor máximo de los participantes del mercado. En este caso, si el máximo y mejor uso del activo es para utilizarlo de una forma aislada. Los pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos. Cuando un precio pues cotizado para transferir un pasivo propio de una entidad no esté disponible y la partida sí se mantiene por otra parte como un activo, una entidad medirá el valor razonable del pasivo o el instrumento del patrimonio utilizando pues el precio cotizado en un mercado activo para la partida mantenida por parte como un activo,
y si el precio no se encuentra disponible, pues va a utilizar otros datos observables. Esto puede ser como el precio cotizado en un mercado que no es activo para la partida idéntica mantenida por otra parte como un activo. Y si los precios observables anteriormente dichos no se encuentran disponibles, pues la entidad va a utilizar otra técnica de valoración como un enfoque de ingreso o un enfoque de mercado. Están también pues los pasivos e instrumentos de patrimonio no mantenidos por otra parte como activos. Esto es cuando un precio cotizado para transferir un pasivo de la entidad no esté disponible y la partida no se mantiene por otra parte como un activo. Pues una entidad pues va a medir el valor razonable del pasivo o instrumento del patrimonio utilizando la técnica del valor presente como las salidas de efectivo futuras en las que pues se va a incurrir para satisfacer una obligación y el importe pues que un participante de un mercado va a recibir por realizar o emitir un pasivo o instrumento de patrimonio idéntico, utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio de la partida idéntica. Está también el riesgo de incumplimiento. Aquí nos indica que el valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. A medir el valor razonable de un pasivo, una entidad tendrá en cuenta el efecto de su riesgo de crédito y cualesquiera otros factores que puedan influir en la probabilidad de que la obligación se satisfaga o no. Ese efecto pues puede diferir dependiendo del pasivo, como por ejemplo aquí nos indica que si el pasivo es una obligación de entregar efectivo, ya sea un pasivo financiero o un pasivo no financiero, y las condiciones de las mejoras crediticias relacionadas con el pasivo si las hubiera. Está también la aplicación de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgo de crédito de la contraparte. Una entidad que mantiene un grupo de activos financieros y pasivos financieros está expuesta a riesgos de mercado y al riesgo de crédito, tal y como lo indica la NIF 7. Si la entidad gestiona ese grupo de activos y pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado o al riesgo de crédito, se permite a la entidad pues hacer una excepción de esta NIF para medir el valor razonable. La exposición al riesgo de mercado. Al utilizar la excepción, pues como se especifica en el párrafo 48, para medir el valor razonable de un grupo, ya sea de activos o pasivos financieros, gestionados sobre la base de la exposición neta de la entidad a un riesgo de mercado, pues la entidad va a aplicar el precio dentro del diferencial de precios, ya sea comprador-vendedor, que sea más representativo al valor razonable en las circunstancias de la exposición neta de la entidad a esos riesgos de mercado. Y también está la exposición al riesgo de crédito de una contraparte particular, pues acá la entidad incluirá el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de esa contraparte o la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad en la medición del valor razonable. Esto cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta los acuerdos existentes que mitiguen la exposición de riesgo de crédito en el caso de incumplimiento. Continuamos con el valor razonable en el reconocimiento inicial. Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio, para ese activo o pasivo el precio de la transacción es el precio pagado por adquirir el activo o recibido por asumir el pasivo. Por lo contrario, el valor razonable del activo o pasivo es el precio que se recibiría por vender el activo o que se pagaría por transferir el pasivo.
Técnicas de valoración. Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales exista datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. Objetivo de las técnicas de valoración. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones que hay en el mercado. Dentro de las técnicas de valoración podemos encontrar 3 métodos que se trabajan en el mercado o que se utilizan bastante en el mercado, y esos son el enfoque de costo. Este enfoque establece que el valor de un bien es comparable al costo de reposición o reproducción de uno nuevo, igualmente deseable y con utilidad o funcionalidad semejante a aquel que se evalúa. El enfoque del costo es el resultado de la suma del valor comercial del terreno, podríamos decir, más el valor de reposición de las mejoras. También tenemos el enfoque de ingresos. Este enfoque de ingresos se basa en el principio de anticipación, mediante el cual se convierten los beneficios monetarios netos futuros en un estimado de valor presente, utilizando una tasa de descuento apropiada a tipo de bien que se estudia. Y también, por último, tenemos el enfoque del mercado, que este enfoque supone que un comprador bien informado no pagará por un bien más del precio de compra de otro bien similar. Se basa en el principio de sustitución, que afirma que el máximo valor de una propiedad tiende a estar limitado por el costo de adquisición de otra propiedad igualmente deseable. La viabilidad de usar este enfoque depende de la disposición de información sobre ventas comparables al bien que se evalúa. Datos de entrada para las técnicas de valoración. Principios generales. Las técnicas de valoración que se utilizan para medir el valor razonable nos ayudan a maximizar el uso de datos de entradas observables y minimizar el uso de datos de entradas no observables. Datos de entrada basada en precios comprador y vendedor. Si tenemos un activo o un pasivo medido al valor razonable, este va a tener un precio comprador y un precio vendedor. Se va a utilizar la diferencia entre el precio comprador y el precio vendedor, y se utilizará el más representativo del valor razonable, y esto lo utilizaremos para medir el valor razonable independientemente de qué grado de jerarquía se especificará. Jerarquía del valor razonable. Las variables utilizadas para medir el valor razonable de un pasivo se pueden clasificar en diferentes niveles de jerarquía. Para medir la relevancia de una variable se requiere el juicio de un profesional, teniendo en cuenta los factores específicos del activo o del pasivo. Se establece una jerarquía del valor razonable que se clasifica en 3 niveles, las variables de técnicas de valoración, para lo cual se le dará una prioridad más alta a las variables de nivel 1 y una prioridad más baja a las variables de nivel 3. Las variables de nivel 1 se encuentran enfocadas en precios cotizados de mercados activos, mientras que la prioridad más baja de variables de nivel 3 se basa en variables no observables. Para las variables de nivel 1, estos son precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos y pasivos idénticos a los que la empresa puede acceder en la fecha de la medición. El precio cotizado proporciona la evidencia más fiable del valor razonable. Para las variables del nivel 1 se deben de tener en cuenta lo siguiente. Primero, el mercado principal, o en ausencia de un mercado se tomará en cuenta el más ventajoso. También se deberá tomar en cuenta si la entidad puede realizar una transacción para el activo o pasivo al precio en ese momento
de la fecha de medición. Para las variables de nivel 2, estos precios son un poco diferentes a los precios de las variables de nivel 1, ya que estas son observables y se tomarán en cuenta los precios cotizados de un mercado activo. También se tomarán en cuenta los precios cotizados en mercados que no son activos y se deberá tomar en cuenta variables como la tasa de interés, las volatilidades y los diferenciales de crédito. En el caso de la variable de nivel 3, estas variables no son observables y estas únicamente las utilizaremos en dado caso las variables que sí son observables no estén disponibles o existan muy pocas. Se toman en cuenta los supuestos de que los participantes en el mercado fijan los precios del activo o el pasivo, incluyendo supuestos sobre el riesgo, el cual se incluye el riesgo inherente. Se desarrollarán variables no observables usando la mejor información posible disponible. Información a revelar. Para cumplir con el objetivo de la norma, una entidad considerará todos los elementos siguientes. Primero, el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de la información a revelar. Segundo, cuánto énfasis se le va a colocar a cada uno de los distintos requerimientos. Tercero, cuánta acumulación o desglose realizar. Y por último, si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional para evaluar la información cuantitativa revelada.